presidencial del año 2002, muy alejado de las reuniones y de todo aquello que se habría suscitado entre Reyes Villa, Evo Morales, Reyes Villa, Jaime Paz. No obstante, tengo constancia de estos hechos porque unos años después, ya graduado en el ejercicio del periodismo, digámoslo así, fui parte del gabinete prefectural de Manfred Reyes Villa. Actualmente fui el más joven de su gabinete como vocero prefectural, y tengo clara en mi memoria una ocasión en la que sí fui testigo de un acercamiento entre Manfred y Evo Morales, y sí fui testigo de una propuesta de Evo Morales de cogobernar en aquella ocasión, a cambio, por supuesto, del desmarque de Manfred del bloque prefectural del aquel entonces, el CONADE. Y obviamente tengo el testimonio en mi memoria de lo que me comentó en aquella ocasión Manfred. Era el 17 de enero del 2008. Precisamente había venido Evo Morales con había algún tipo de acto en Cochabamba, y con ese propósito, muy abiertamente, además vino hasta la prefectura de Cochabamba. Hay fotografías, seguramente están en los medios de prensa, pero yo las guardo. Es el 17 de enero cuando en un acto oficial, sentados los dos lado a lado en la Plaza 14 de Septiembre, terminando el acto cívico, el prefecto, el entonces prefecto Reyes Villa, me dice: me ha ofrecido cogobernar. Obviamente no daba mucho crédito a aquello yo en ese momento, y le pedí detalles. Él me dijo: no, es lo mismo que hace 4 o 5 años atrás, durante las elecciones 2002, vinieron Filemón Escobar, el entonces Víctor Gutiérrez, estuvo otra gente en la casa de Danto Pino. Ya me había pedido él que lo apoyara y que lo hiciera presidente. Y yo pensando en el después, en el devenir, un poco también todavía en una formación ideológica de izquierda que yo había tenido, y le dije: ¿y por qué no aceptaste aquella vez? Y me dijo: no, como ahora, me dice Manfred, yo me gané el odio de esta persona, nunca hubiera querido, pero me lo gané. Ahora Evo me va a odiar por siempre, más después de hoy día que le he vuelto a decir no. Pero si tuviera que regresar a 2002, a aquella reunión, le diría de nuevo no, porque imagínate, me dijo, sentirme yo culpable de haberle regalado a Bolivia este caballo de Troya, todo lo que está pasando. Imagínate ser yo el culpable y no el embajador Rocha de regalarle Evo Morales a los bolivianos, y yo no hubiera podido vivir con eso. Y eso me quedó siempre en la cabeza, Iván. Manfred no ha sido nunca, muchas cosas se pueden decir de él, pero nunca ha sido una persona de dobleces, nunca es alguien que te dice ahora sí, mañana no. Así que, mira, tantos años después, en otro país, a miles de distancia de Bolivia, y después de haber dejado la política hace tanto tiempo, siempre guardo en mi memoria lo que él me contó en aquel 17 de enero del 2008 sobre la reunión en la casa de Antepino, y sobre cómo fue no entonces, fue no el 2008, y va a ser siempre no con Evo Morales. Él tenía la claridad de que, y me lo dijo así textualmente: yo sé que tenía todas las razones para no hacerlo presidente a Goni, después de la guerra sucia, después de los ataques soeces a mi familia, después de lo del embajador. Yo tenía todas las razones para no hacerlo presidente a Sánchez de Lozada, pero algo en mi fuero interior me decía que hacerlo a Evo presidente era todavía peor que hacerlo a Goni presidente. Así que yo tomé mi decisión, me dijo él. Y creo que si la ocasión se diera nuevamente, no habría cálculo que lo llevara a Manfred a pactar con Evo Morales de nuevo. Bueno, Eric Fajardo con nosotros esta noche. Saltemos al año 2008, que fue un año de quiebre. Estábamos discutiendo la Asamblea Constituyente, estábamos nosotros debatiendo aquí en la ciudad de Sucre el traslado de poderes, ¿no? Para su sede original en la ciudad de Sucre. O sea, tenemos que ir al año 2008 para conocer el año 2002. ¿Qué se discutía el año 2002? Recuérdanos un poco en esta frágil memoria que muchas veces tenemos, Eric. Bueno, eso te lo puedo decir como periodista y estudiante de comunicación, que era esta vez, la discusión era, por supuesto, quién iba a ser presidente. Y ese es en el marco en el cual este entredicho entre Richter y Evo Morales de los pasados días desata este entuerto de preguntas sobre qué pasó. El 2002 había habido una elección muy entrampada, una elección, además, donde por primera vez la maquinaria de guerra de la consultora más grande del continente
la consultora de Carval, Shroom y Greenberg había entrado en escena, una consultora carísima, algo que tú no podías haber pagado en la Bolivia de esos años si no eras Goni Sánchez de Lozada. Y por supuesto había armado una campaña muy técnica y muy profesional en términos de los recursos de la comunicación política para esa época, para 2002. El curso natural de la historia era que había un favorito en ese momento, ampliamente favorito en todas las encuestas, Manfred Reyes Villa, y obviamente el presidente, el expresidente Sánchez de Lozada, intentando volver por un segundo mandato, y muy de lejos, una opción que muy pocos consideraban como una posibilidad real. Evo Morales, el dirigente cocalero, ya había sido en anteriores elecciones candidato, había sido parlamentario, había sido víctima, obviamente, durante el bancerismo de un intento de bajarlo, más allá de que las razones hubiesen sido válidas o no. Luego muchos años después, me contaría Leopoldo Fernández, una vez prefecto, los entretelones, que esa es otra historia totalmente diferente de cómo y por qué en ese momento no se lo bajó a Evo Morales de la Diputación cuando todavía estaba ADN en el poder. Pero en el marco del 2002 lo que se jugaba era eso, la posibilidad del ticket entre un Reyes Villa al que, bueno, el aparato de guerra gonista había defenestrado con todo, acusaciones por su raigambre militar y además por su discurso y propuestas populistas, ser un Hugo Chávez o una versión de Chávez en Bolivia, que es lo que más fuerte manejó, según el mismo Manfred me había confiado, Carlos Sánchez Berzaín con la Embajada de los Estados Unidos, para precisamente generar una suerte de desconfianza sobre él en un momento en que la embajada podía jugar un rol para bajarte el pulgar o subírtelo en Bolivia. Después, la contienda misma, una guerra sucia muy profesional, una que veo acá todos los días en los Estados Unidos, pero que en Bolivia era completamente inédita, que pescó sin defensas a los electores, a los telespectadores que veían las filmaciones de la casa de Manfred, acusaciones de enriquecimiento ilícito. Fue un andamiaje, fue una maquinaria de guerra muy grande para un pequeño país que terminó por forzar que el primero se terminara quedando como segundo, y finalmente, después de un apagón tan interesante que hubo en la Corte Nacional Electoral, aquel entonces todavía dirigida por don Luis Ramiro Beltrán, las cifras terminaron poniendo a Manfred por escasos votos, creo que 700, detrás de un Evo Morales que antes de aquello ni siquiera había aparecido con serias posibilidades de contender por la silla presidencial. Es en ese contexto que, de cara a lo que llamaríamos lo que iba a ser no segunda vuelta, pero la elección del presidente en el Congreso, se da la reunión en la Casa de Pino sobre cuáles serían los términos en los cuales Manfred Reyes Villa podría haberlo hecho presidente Evo Morales. Lo demás es historia, es crónica. Reyes Villa dijo que no. Conociéndolo de los años que lo conozco, te puedo asegurar una cosa: Manfred no es un político de escuela, Manfred no es un político formado de academia, pero es un político muy intuitivo. Y como él a veces dice, mordiéndose el pulgar mientras mira al vacío, eso es bien clásico de él, su barriga, le dijo, en inglés dicen the guts, ¿no? Tus intestinos te avisan cuando no hay que hacer algo, y a él le dijo en ese momento su instinto político, muy agudo por cierto, que iba a ser peor hacerlo presidente a Evo Morales que dejar que el curso de la historia siguiera y Goni asumiera por segunda vez el poder. Y mira que le dio la razón el tiempo. Si tú me preguntas ahora cómo 2002 impacta en el presente, hombre, yo no sé cómo podría haber vivido un Manfred con la responsabilidad de haber sido él quien pusiera en la silla a quien fue el destructor de la democracia boliviana. Terminó dividiéndonos a los bolivianos como nos dividió Evo Morales y corrompió a la justicia y a sus instituciones al nivel al que hoy día el mismo MAS desde algún momento critica y se indica la justicia de ser una institución completamente quebrada y corrupta.